¿ok? Y que se va a subir a YouTube, cosa de que yo les comparto el link y ustedes puedan revisarla las veces que quieran en esa plataforma. Ya yo les voy a enviar el link al momento de subir la clase, justamente para que podamos generar lo que es la revisión, si es que lo necesitan, de la clase y los contenidos tratados el día de hoy. Además, vamos a seguir con el mismo método que hicimos la semana pasada. Vamos a pasar materia el día de hoy y mañana, ¿ok? Y ya tendríamos las principales cartas como para poder comenzar actividades que vamos a realizar en las próximas clases, ¿ya? Insisto, yo siempre digo que lo importante acá es ir a la par, ir todos juntos, quienes se van integrando hace poquito, como en el caso de algunos compañeros, los invito a, lógicamente, conseguirse la materia. En los grupos ahí están, pueden consultar y ahí se les va a facilitar tanto los mismos compañeros como también los profesores de todas las asignaturas, en la materia misma, y ahí las guías que se han trabajado durante todo el mes de marzo, ¿ya? Luego de esa pequeña introducción que ustedes ya la saben, vamos a comenzar y hoy lo que nos corresponde proseguir con la materia es sobre el enfrentamiento bélico, el primero más importante de la historia que abarcó todo el mundo, que es la Primera Guerra Mundial. Las clases de la semana pasada justamente vimos lo que es estos antecedentes, ¿ya? Que justamente son la antesala, ya la que explican en cómo se va ordenando el lineamiento general para que detone en esta Primera Guerra Mundial, ¿ok? Déjenme aceptar a otro compañero que está ingresando y responder el chat. ¿Ya? Entonces, eso fue a grandes rasgos lo que fuimos viendo la clase pasada, estos antecedentes, y llegamos a la conclusión también que la detonante, o sea, la chispa que prendió la mecha de esta bomba que iba a explotar tarde o temprano, fue justamente el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Ya, ahí quedamos. Esa fue la última parte que vimos la clase pasada y lógicamente vamos a continuar con lo que corresponde ahora, que es este desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Para introducirnos en este tema, vamos a ver un pequeño video, ¿ok? Este video dura aproximadamente 7 minutos. Lo que les solicito siempre, por favor, identificar, primero, idea principal, ¿ya? Ideas secundarias, y además, si es que no conocen alguna palabra de la que se trata en el video, lógicamente la anotan para después poder generar un glosario, ya una explicación de algunas palabras que puedan no comprender, ¿ya? Recuerden, identificar todos en el video, idea principal, ideas secundarias que siempre son más de una, ¿ya? Algún personaje importante que destaque en el video y si no conocen alguna palabra, algún concepto, lógicamente lo escriben para después generar lo que es netamente la situación de responder las dudas que puedan tener con respecto al video. ¿Por qué estamos haciendo esto? Acuérdense que el primer mes, en marzo, trabajamos el análisis de imágenes. En este mes estamos trabajando lo que es análisis de fuentes audiovisuales, o sea, de videos. Por lo tanto, lógicamente, en alguna actividad que vamos a realizar con nota, justamente va a tratar sobre ello, sobre un análisis de un video. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, esa es la importancia de ir analizando siempre y anotando lo que es la idea principal, bueno, a reiterar, y las secundarias, personajes importantes, palabras que no comprenden, cosas de que puedan comprender mejor el video, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, ya están listos en su gran mayoría, ya hay un aforo correspondiente a lo que es los grupos de los dos segundos niveles y vamos a comenzar, como dije, con este videito explicativo. Vamos a tomar en este video tanto materia vista en la clase pasada como que la que vamos a ver en esta clase, ¿ya? Comienzo ahora. A todos se les ve el video, ¿ya? Ahora voy a colocar play para que tomen atención. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918.
Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales.
y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Ok, si se dan cuenta, a grandes rasgos, este video lo que muestra en su principalidad, ¿ya? ¿Qué sería? Comenzamos con la clase. ¿Qué sería lo que muestra el video, chicos y chicas? Cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Tema principal entonces, desarrollo, ya comienzo y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué habla el video? ¿Qué dice? ¿Qué informa? ¿Qué da a conocer? Tropa. Primero que todo, las tropas que se formaron, los bandos que se formaron. Ok, muy bien, Giovanni. ¿Qué más? Vamos, chicos. ¿Qué fue lo que la gatilló a la Primera Guerra Mundial? Perfecto. ¿Qué fue lo que gatilló, que detonó los antecedentes, las causas? Que justamente fue lo que estudiamos en la clase pasada. Muy bien, Evelyn. Las alianzas. Las alianzas que se formaron con estos bandos. Muy bien. Perfecto. Y la unión de países. La unión de países, efectivamente, son las alianzas que se fueron dando dependiendo de los la ideología que tuviera cada uno de estos bandos. Se iba a anexar un país o un imperio el uno del otro. Aquí me colocan en el chat también que la cantidad de muertes que hubieron a lo largo de la guerra, que eso es muy importante también saberlo, que en el principio dice que son 9 millones de civiles, cosa que nunca antes se había visto en la historia, que haya muerto tantas personas civiles, y eso habla también de la crueldad de la guerra, que no solamente murieron militares, sino que también murieron civiles. Y eso también es sumamente importante destacar porque habla de una guerra total, donde va a traspasar más allá, insisto, del ámbito militar, sino que también va a afectar a los civiles, a personas que muchas veces no tenían nada que ver con la guerra, ¿ya? E incluso a países que se declararon neutrales y que lamentablemente se vieron entre medio de las dos grandes bandos, como fue, por ejemplo, el caso de Bélgica, ¿ya? Ahora, luego del video, ¿ok? Y de lo que muy bien ustedes me acaban de decir, vamos a comenzar con este PowerPoint que yo siempre les tengo preparado. Y van a colocar en su cuaderno el título en la clase de hoy, que es lógicamente la Primera Guerra Mundial, que se dio durante los años 1914 a 1918, y el objetivo de la clase, o sea, lo que yo quiero que realicen o que conozcan, que identifiquen, que analicen las principales características de esta Primera Guerra Mundial y las diferentes etapas en las cuales se divide, ¿ya? Les digo de inmediato, lógicamente por tema de tiempo no vamos a alcanzar a ver toda la Primera Guerra Mundial en cada detalle,
por lo menos en esta clase, así que vamos a dar también tiempo y espacio para el día de mañana. Esta clase, al igual que la semana pasada, se va a dividir en dos partes, la primera hoy, la segunda el día de mañana a las 8. Recuerden que vamos a comenzar la segunda parte de esta clase, ya para que también tengan conciencia de ir conectándose clase a clase siempre. Ahora, como le dije, el objetivo es analizar las características de la Primera Guerra Mundial y también ver en qué partes ya se dividió esta guerra, porque no solamente fue una guerra de una parte, sino que fueron diferentes ámbitos que fueron hablando de diferentes fases o etapas de la guerra misma, y las vamos a analizar justamente ahora entre todos, cosa de que quede bien clarito cómo se fue señalando y cómo se fue administrando, y a la vez también cómo fue dándose ya esta guerra mundial que abarcó muchos países, que abarcó también no solo el ámbito militar, sino que también a civiles que lamentablemente se fueron vistos como víctimas de esta guerra. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Ok? Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Esto es un pequeño mapa. Ojo, yo siempre les digo que les voy a facilitar el PowerPoint más adelante cuando se termine la clase en el grupo, así que no hay necesidad de que hagan este mapa conceptual porque van a tenerlo cuando yo lógicamente se los comparta en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Esto habla sobre esto es un resumen, lógicamente un mapa conceptual siempre va a resumir ciertas ideas importantes que vamos a tener en común, que van a detonar esta guerra y que va a desenlazar en el desarrollo de esta principal guerra, gran guerra que se conoció en un principio y luego se conoció como la Primera Guerra Mundial. Tenemos que hay diferentes causas, lógicamente, del sistema de alianzas, de la Triple Alianza y la Triple Entente, estos grupos que se dividieron en bandos, principalmente se dieron por conflictos territoriales que hablamos en la clase pasada justamente de esta repartición de África que, como saben en el video, Alemania llega tarde a esta repartición, toca muy poco terreno, muy poco territorio y lógicamente quiere luchar para poder ser una potencia y lo cual genera este descontento alemán que va a detonar en una de las causas de la Primera Guerra Mundial, este auge del nacionalismo donde en realidad todos tenían la idea de irse a guerra, ya como lo vimos en la clase pasada y como se lo estoy mencionando ahora, todos tenían esa idea, ya que estaba latente, de irse a guerra porque querían ver efectivamente cuál era la primera potencia en el mundo y no, lógicamente no, pensaron en las consecuencias que podía haber con una guerra tan grande. Antecedente también fue esta carrera armamentista, esta preparación por medio de la tecnología de las armas, justamente, que va a generar esta paz armada, que si bien no voy a ver un conflicto directo, sí va a existir esta tensión entre los diferentes bandos, debido a esta carrera de armas que cada vez son más grandes y de mayor alcance en cuanto a lo que es la destrucción de cada una de estas potencias. La mecha que detona todo, ya la mecha que prende las causas, los antecedentes, es justamente como les dije en un principio de la clase, este asesinato del archiduque, ¿ya? Francisco Fernando, que era el heredero al imperio austrohúngaro, ¿ya? El heredero al trono. Tenemos diferentes etapas en las cuales sigue la guerra, que va a ser la guerra de movimientos, guerra de trincheras, guerra ofensiva o crisis de la guerra y lógicamente el término de la guerra en 1918. ¿Ya? Todo suceso histórico, ojo, todo suceso histórico conlleva a consecuencias. Estas pueden ser negativas o positivas dependiendo del punto de vista donde se les mire. Y estas consecuencias las vamos a estudiar en las próximas clases. Ya no voy a ahondar todavía en ella porque vamos a abocarnos justamente en el desarrollo y desenlace de estas guerras mundiales. ¿Ok? Ahora, primero que todo tienen que tener claro que en un principio, si bien recuerdan la clase pasada, hablamos de esta triple alianza, ya donde Italia, en un principio sí se alineó con el Imperio Alemán y el Austrohúngaro, como salía en el video, ellos después, como se dice en buen chileno, se dan vuelta a la chaqueta, ¿ya? Se cambian de bando, quedando este bando oficialmente en su gran mayoría para el inicio de la Primera Guerra. Vamos a tener esta triple alianza de el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. ¿Ya? A grandes rasgos, en un inicio, así partió la guerra para esta triple alianza. ¿Ok? En contraposición,
con la triple entente o el triple entendimiento, que va a componerlo principalmente Francia, Inglaterra y Rusia, y lógicamente también se va a anexar Serbia, debido a que en Serbia fue el asesinato del archiduque austrohúngaro y que esta situación, este suceso histórico va a generar esta detonación, esta declaración de guerra entre las diferentes potencias que tenemos presentes en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Si lo quieren ver de esa forma, ¿ya? Este fue el panorama que se dio durante la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, a medida que iban avanzando los años y también los conflictos, se fueron adentrando, se fueron anexando diferentes potencias para apoyar a un bando u a otro. La clase pasada hablamos de una desventaja que tenían las potencias, ya, o la triple alianza. ¿Cuál sería esa desventaja, si lo recuerdan? De acuerdo a este mapa que estamos viendo. O sea, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál era la principal desventaja que tuvo ya la triple alianza, o sea, estos países con marrón? Que estaba muy junto, muy, ¿cómo es? Rodeado de los enemigos. Perfecto, estaban muy cerca, muy juntos, muy rodeados de los enemigos. Esa era la principal desventaja, porque podían sufrir ataques tanto por oriente como por occidente, y eso fue una muy importante desventaja al momento de plantearse la guerra, ya que más adelante vamos a ver cómo esta desventaja es fundamental para la derrota de justamente esta triple alianza, ya donde la lideraba obviamente el Imperio Alemán, ya. Vayan tomando apuntes, vayan anotando lo que vamos conversando, ya para que les quede bien grabadito. Aquí, por ejemplo, coloquen, lógicamente, aquí yo les voy a ayudar en el chat. Ok. La triple alianza, entonces. Imperio Alemán. Imperio Austro-Húngaro. El Imperio Otomano. Y posteriormente se le añade Bulgaria. ¿Ya? Esas son las principales potencias que van a estar en el lado de la triple alianza. ¿Ok? Para que vayan recordando. ¿Por qué ya no Italia? Recuerden que, como les dije en el principio, Italia se cambia de bando. ¿Ok? Para que lo tengan bien clarito con ese cambio que tuvo Italia, que en un principio apoyó el bando de Alemania, pero que después se cambió en 1915, exactamente. ¿Ya? Cuando ya la guerra estaba en su pleno desarrollo. Por otro lado tenemos a la triple entente, o el triple entendimiento, que esa es la traducción literal, que la compuso Francia, Inglaterra, Rusia, Serbia, Italia. Ya, insisto, después se va a añadir Estados Unidos y Japón. Pero lo que nos interesa acá es este encarcelamiento natural que tuvo la Triple Alianza debido a las posiciones que tenían sus enemigos dentro del mapa europeo. ¿Ya? Como les iba diciendo y como sale en el video también, tenemos acá que este atentado en Sarajevo, que es cuando justamente asesinan, ya matan a heredero al trono austrohúngaro, Austria-Hungría va a dar un ultimátum a Serbia, y debido a que este ultimátum no va a ser tomado en cuenta por Serbia, les va a declarar la guerra. Quien va a apoyar esta declaración de guerra austrohúngaro va a ser Alemania, entonces ambos van a declarar la guerra a Serbia. ¿Quiénes van a salir en defensa de Serbia en un principio? Fue Rusia, ya que lógicamente declara la guerra a Austria-Hungría, y en ese sentido Alemania toma cartas en el asunto y declara la guerra tanto a Rusia como también a Francia. ¿Ya? Francia va a apoyar tanto a Rusia como a Serbia y lógicamente también va a declarar la guerra a Alemania y a Austria-Hungría.
Y por último, Inglaterra, debido a los acuerdos que tenía con Francia, va también a declarar la guerra a Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Así se va a dar inicio oficialmente a esta Primera Guerra Mundial. O sea, va a detonar en una situación puntual y se van a posteriormente dar todos, ya se van a declarar la guerra, dando inicio a estos bandos oficialmente y también dando inicio a esta Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Insisto, para que lo tengan muy claro, el detonante, la chispa que prende la mecha, como hemos estado diciendo y como hicimos en la clase pasada, recuerden una bombita ahí, con las causas y la chispa que prende esta mecha, es justamente este asesinato, ¿ya? De Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Hasta ahí tocamos y ahora vamos a, lógicamente, analizar los diferentes bloques, ¿ya? Los imperios centrales o Triple Alianza, como lo estaba diciendo y como está en el chat, ¿ya? Está en el chat de todos ahí, todos lo pueden ver. Alemania y Austria-Hungría eran los principales imperios, ya que conformaban esta triple alianza, los imperios centrales, y también, cuando se habla de Turquía, ya quiere decir el imperio turco-otomano, ya que es lo mismo, y Bulgaria, ¿ya? Triple Entente o los aliados, ¿ya? Principalmente Inglaterra, Rusia y Francia van a participar ya casi en el desenlace de la guerra Japón y Estados Unidos. Y recuerden que se coloca acá Italia porque en el medio, porque en un principio, si bien apoyaba a los imperios centrales, luego se cambia de bando y se va a la Triple Entente. ¿Ya? A grandes rasgos es eso. ¿Ok? Insisto, esto lo tienen en su chat para que lo puedan tomar como apunte en su cuaderno. Ojo, es aquí donde se habla del tema de cómo se van anexionando diferentes bandos a estas alianzas o ententes. ¿Ok? Partimos con ellas en 1914, estas 5 países que conforman la Triple Entente y esta Triple Alianza que está conformada principalmente por Alemania y Austria-Hungría. En 1914 se anexiona Japón a la Entente y Turquía a la Alianza. En 1915 se cambia de bando a esta Triple Entente, Italia se anexiona a Bulgaria. En 16 ya países más menos relevantes, pero también eran un apoyo más que nada moral para esta Triple Entente, como Grecia y Rumania. Estados Unidos, que va a ser uno de los detonantes del fin de la guerra, cuando se comienza a meter en esta Triple Entente. Y en 1918, antes de que termine la guerra, Rusia lamentablemente va a abandonar lo que es la guerra oficialmente por algunos problemas internos que iban teniendo y que obligaron al zar a renunciar, lo cual se convirtió en la Revolución Rusa, que fue un cambio en cuanto al ámbito político, social y económico, ya que lo vamos a ir viendo con detenimiento más adelante. ¿Ya? Ahora, estas son las 4 etapas de la guerra. Ojo con esto, ya nos adentramos en la guerra misma, ya en el desarrollo. 4 principales etapas de la guerra fue la primera fase o primera etapa, la guerra de movimientos en 1914, la guerra de posiciones, ¿ya? O de trincheras, como quieran llamarle, se puede llamar de las dos formas, siempre se conoce más como guerra de trincheras, ¿ya? Que se dio principalmente en los años 1915 y 1916, siguió hasta el final esta guerra de trincheras, pero se enfrasca en este estado de posiciones, ya, o se estanca la guerra durante esta segunda fase. En 1917 va a entrar en la tercera fase, que va a ser una crisis de esta misma guerra, y ya en 1918 va a generarse este fin oficial de la guerra con el Tratado de Versalles. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Esas son las 4 fases y lógicamente vamos a comenzar a ver la primera de ellas. ¿Ok? ¿Todos listos? Perfecto, todos bien, todos listos. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, ya todos están ok, perfecto, perfecto, muy bien, ya. Tenemos entonces, en resumen, 4 fases. Vamos a comenzar entonces con la primera. ¿Ok? Guerra, ya, comienza acá, de movimientos. Me arreglo un poquito la cámara, que la tengo suelta acá. Ahí sí. La guerra de movimientos, ¿ok? Que va a ser principalmente el posicionamiento, ya, ojo con lo que digo, va a ser principalmente el posicionamiento de los bandos y vamos a tener el origen de estos frentes,
ya que es el frente oriental y el frente occidental. Cuando se habla de frente, quiere decir que son los principales puntos de batalla dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Este posicionamiento se generó para un posterior movimiento entre enfrentamientos de los diferentes bandos. ¿Ok? A partir de 1914 se posiciona y se comienza a este movimiento para justamente generar lo que es esta situación de comienzo de guerra y comienzo de tratar de generar el control de territorios que no les pertenecían hasta el momento a los diferentes bandos. ¿Ok? Lo que buscaba principalmente, ojo, Alemania con esta guerra de movimientos, como sale acá en el texto, era, primero que todo, derrotar a Francia, ¿ya? Y luego de haber derrotado a Francia, ir por los rusos, ¿ya? Durante esta fase, como sale acá, los alemanes emplearon diferentes estrategias, que eran estos movimientos rápidos de un lado a otro, justamente para generar esta conquista del territorio, tanto francés como ruso, de forma más rápida, y así no se hiciera una guerra tan larga. Porque ellos sabían que si se iba alargando la guerra, ellos cada vez que se iba alargando, iban a tener menos posibilidad de ganarla, debido a este posicionamiento que fue entre medio de estas dos potencias. Recuerden, está el frente occidental, que es este de acá, y el frente oriental, ¿ya? Alemania lo que hace principalmente es invadir Bélgica para poder entrar por Francia, ¿ya? Por el norte, poder llegar lógicamente a París. ¿Por qué París? Porque París es la ciudad más importante de Francia y lógicamente si llegan los alemanes ahí es porque efectivamente ya conquistaron todo el territorio, ¿ya? Lo mismo pasa por el frente oriental, tratan de ir por el oeste hacia Rusia, conquistando diferentes territorios para llegar a las principales ciudades, cosa de que pudiesen, esa era la idea, poder conquistar los territorios y poder generar el control total de Francia y el control total de Rusia. Esa era la idea alemana, ¿ya? En su papel era muy buena, pero ellos sabían que necesariamente tenían que generar estos rápidos movimientos porque si no, se les iba a complicar mucho su situación, ¿ya? Insisto, por favor identifiquen bien en este mapa lo que son los imperios centrales, ¿ya? O la Triple Alianza, insisto, acá están. Cuando se habla de simbologías, estos colores, ¿ya? Los imperios centrales con naranjo, ¿ya? Con un naranjo más tenue, los países o imperios que se, o las potencias, como que llamar, que se anexionaron luego a estos bandos. Las potencias aliadas con este verde, ¿ok? Y las que se incorporaron después a ese bando, ¿ya? Ojo, se habla de países neutrales, ¿ok? Que no tomaron una posición clara en la guerra. Más que neutrales que no quisieron meterse en conflicto y lógicamente dijeron que no quiero que se me dé un bando, así que yo tomo partido por salir de ahí. Ya yo no voy a tomar ningún partido por ningún bando porque no me conviene, simplemente porque no tengo el poder para enfrentar a otras potencias. Ya por eso también se crean estos países neutrales. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿verdad? Recuerden, si hay cualquier duda, me van preguntando o si hay algo que no entiendan, me van interrumpiendo para yo poder dar respuesta a sus dudas. Insisto, por favor, no copien todo. Se ve harto, pero no quiero que copien todo, sino que lo más importante, lo más relevante. Y recuerden que este PowerPoint lo van a tener después, así que tampoco hay necesidad de que copien absolutamente todo. ¿Ok? Dentro de esta primera fase, primera etapa de la guerra de movimientos, tenemos entonces que Alemania, con el señor Schlieffen, ya, invade Bélgica, no cumple con la neutralidad de ese país, lo invade, y como les dije en un principio, la idea era atacar Francia por el norte, ¿ya? Para que de esa forma podamos, los alemanes en este caso, llegar a París y poder hacerse con el territorio francés, ¿ya? Lógicamente, cuando una potencia invade a otra, la que es invadida no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿ya? Situación que se dio lógicamente con los franceses que se repliegan, se concentran en torno a este río Marne, ¿ya? Marne, como quieran llamarle, y resisten, ¿ya? Alemania entró muy confiado a la guerra, debido a que, justamente, como ellos querían demostrar que eran los mejores, propician la guerra, la inician y también entran muy confiados, piensan que todo va a ser muy rápido. Y ese era también el pensamiento de todas las potencias en realidad, que va a ser una guerra corta, rápida, con
soluciones que se van a dar en periodos cortos de tiempo. Lamentablemente, para las aspiraciones de todos y sobre todo de Alemania, la guerra se fue alargando, ¿ya? Y lógicamente esto perjudicó justamente a los alemanes. ¿Por qué se fue alargando? Por la resistencia que tenían las diferentes potencias. ¿Por qué tanta resistencia? Porque además de armas, también crearon buenas defensas. Por lo tanto, esa situación de resistencia de todos los bandos va a generar justamente que esta guerra se vaya alargando, se vaya generando más tiempo del que se tenía estipulado, ¿ya? Debido a que los alemanes entraron muy confiados, ya en un principio contra los franceses, von Moltke, ya, o von Moltke, ya como quieran llamarle, creía que la victoria iba a ser muy fácil, entonces no hay necesidad de mandar tanta tropa a Francia. Comencemos con nuestra segunda fase, que es atacar a Rusia por el oriente. Ya entonces mandan al frente oriental alemanes a atacar justamente a Rusia, ya por ese frente, insisto, el frente oriental. Los rusos, al igual que los franceses, se resisten, ya, y también fueron ayudados por el tipo de clima que existía en Rusia. Ya ustedes saben que en Rusia es uno de los países más fríos y ellos acostumbrados a esto, ya no fue un problema de clima, no así para los alemanes, ya que no estaban acostumbrados a tanto frío y que lógicamente eso también jugó en contra de las aspiraciones alemanas. ¿Ok? Debido a que la guerra se fue aplazando y se fue alargando, ya Alemania no solamente tenía que cubrir el territorio suyo propio, sino que también tenía que defender por dos bandos, ya no uno, sino que por dos, el frente occidental, ya que lo atacaba Francia, y el frente oriental, que fue atacado por Rusia. O sea, de ser uno de los dominantes, entre comillas, pasó a ser una potencia que comenzó a resistir. ¿Por qué? No dio abasto para defender dos frentes a la vez. ¿Ok? Debido a esta situación, se generó la obligación por parte de los alemanes de retirar hacia el territorio de ellos, ¿ya? A las tropas que estaban atacando en un principio tanto Francia como Alemania, perdón, tanto Francia como Rusia, se retiran, vuelven a territorio alemán estas tropas alemanas y va a dar inicio de esta forma a esta segunda fase, que se va a estancar la guerra, se va a resistir. Todos los bandos van a colocar este estancamiento debido al poderío que tenían y lógicamente se va a ir a esta segunda fase, que es esta guerra ya no de movimientos, sino de posiciones o guerra de trincheras, como se le conoció en la historia. ¿Ya? Vimos, insisto, la primera fase, que es esta guerra de movimientos, ¿ok? Y ahora, después de este estancamiento, debido al frente que estaba librando en el oriente y en el occidente de Alemania, vuelven las tropas a Alemania para defender el territorio y van a establecerse las trincheras, dando inicio a esta segunda etapa de guerra de posiciones, o como dice su nombre, la guerra de trincheras. ¿Ok? Antes de pasar a esta segunda etapa, ¿a alguien se le ocurre o ha escuchado alguna vez el concepto de trinchera? ¿Qué podría ser? ¿Qué son las trincheras, chicos? ¿Han escuchado ese concepto anteriormente? Son hoyos para esconderse los Perfecto. soldados. Son hoyos, en este caso, para esconderse, estamos hablando de la Primera Guerra, los soldados de diferentes bandos excavan hoyos, ¿ya? Pequeños subterráneos, algunos, justamente para poder defenderse, para poder atacar y también para poder establecerse en ese lugar, para que no pase más allá de esa trinchera el bando enemigo. ¿Ya? Justamente es eso. Son estos pequeños orificios o grandes orificios en la tierra, justamente para estancar el avance de las tropas enemigas. ¿Ya? Y eso va a dar inicio a esta segunda fase, con estas trincheras. ¿Ya? Ahora, atención. Esta guerra de trincheras, como muy bien dijo su compañera, son estos orificios que se forman acá, pueden ver en la imagen, miren bien, ¿ya? Justamente, insisto, para estancar, generar fortificaciones para estancar la guerra, para que no existan avances ni de un bando ni de otro. Van a librar en las batallas entre trincheras,
debido al alcance que tenían con los avances en armamento, podían establecerse en estos lugares, en estos hoyos, y lógicamente batallar desde ahí. Lógicamente también, a medida que se iba ganando pequeñas batallas, iban avanzando las trincheras, por lo tanto, iban avanzando en estos orificios y el bando que iba perdiendo iba retrocediendo y creando nuevas trincheras. Pero esto se dio, si bien en pequeña batalla ganaba uno, después podía ganar otro y así, por eso se fue estancando. No había un claro vencedor hasta ese momento. ¿Ya? Estos huecos, estos hoyos, como dijo la compañera, eran orificios cavados de 1 a 2 metros, dependiendo obviamente de lo que requería en ese momento la trinchera, de acuerdo a lo que eran los ataques del otro bando, que se comenzaron a conectar para poder tener mayor movilidad dentro de los bloques de combate. Se comenzaron a conectar unas trincheras con otras cosas, de ahí poder desplazándose y además también poder ir ampliando este margen de límites, ya que ellos mismos establecieron por medio de la creación de estas trincheras. Además, no solamente eran orificios, no solamente eran huecos, sino que también fortificaron la trinchera por medio de alambres, ¿ya? De armas, de ametralladoras, de una gran artillería, justamente para que no llegase el bando enemigo a ese sector. ¿Ya? Se creó una defensa muy cerrada, como se dice. Esta defensa cerrada por medio de las armas, por medio de estas armas químicas y también de fuego, y también por medio de la defensa de simples alambres de púa, justamente para que no atacaran de forma directa cuerpo a cuerpo. ¿Ya? Súmenle a ello también las minas que se van poniendo en el camino, justamente para que no vayan generando el avance de la línea enemiga. ¿Ok? ¿Todo clarito? ¿Todo ok? Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la guerra de trincheras? ¿Ya? ¿Por qué la guerra de trincheras generó un cambio en esta segunda etapa? Insisto, porque se estanca. Ya no hay tanto movimiento de yo conquisto, yo pierdo, yo gano, yo aniquilo, yo vuelvo, yo voy. Ya se estanca la guerra. En estas trincheras van a ser batallas incluso sin descanso, en días, en semanas, en meses incluso, sin descanso, batallando día y noche, donde también va a hablar justamente de este poderío armamentista y también de esta gran cantidad de personas que murieron en la guerra. ¿Ya? Va a abarcar tanto territorio, las trincheras, que ya no van a ser solamente trincheras de metros, sino que también van a pasar a ser de kilómetros, ya que van a rodear en casi su totalidad al territorio que se está defendiendo o al territorio que se quiere atacar. ¿Ya? Lógicamente, este resguardo en trincheras generó este estancamiento y debido a ese estancamiento la misma guerra se vio ahí, estancada, pausada. Pero ojo, no fue una pausa en paz, sino que fue una pausa constante de guerra para ver quién podía avanzar en medio de estas trincheras, pero como las fuerzas eran tan iguales, generó este estancamiento. Pero insisto, no fue un estancamiento pacífico, como si ya, ok, nos establecemos las trincheras y no vamos a atacarlos. No, no fue así. Las trincheras justamente fue para seguir atacando, pero ahora resguardando el territorio, estáticamente. Ya no eran los movimientos por territorio, sino que también, que ahora eran los movimientos en trincheras, atacando un lugar, atacando al bando enemigo de un lugar a otro. ¿Ya? Como sale acá, también para recalcar, insisto, Bélgica y Suiza no tuvieron un papel sumamente relevante en cuanto a lo que eran los bandos. Pero miren dónde se encontraba Bélgica y Suiza. Voy a volver al mapa. Tenemos a Bélgica y tenemos a Suiza. Si se dan cuenta, estaban al medio del frente occidental. Estaban entre Francia y Alemania. Por lo tanto, si bien ellos no tomaron una posición clara, lamentablemente el territorio de ellos se vio afectado por la guerra debido a que estaban entre medio. ¿Ok? Por eso es la relevancia también de estos civiles que perdieron la vida, porque muchos países que estaban cerca de la guerra de los bandos, tanto Entente como Alianza, se vieron afectados debido a encontrarse cerca de ellas simplemente. Por el solo hecho de encontrarse cerca, lamentablemente tuvieron también pérdidas en civiles.
principalmente, porque al no tener un bando definido, no estaban preparados y no tenían un cuerpo militar para poder combatir, o no querían colocarlo, porque insistían en que ellos eran neutrales, ¿ok? Ahora, como les estaba diciendo, existieron dos frentes en las trincheras, el frente occidental, que enfrentó principalmente franceses contra alemanes y apoyados lógicamente por Austria-Hungría, ¿ya? Y el frente oriental, que se dio entre austrohúngaros alemanes y estaban en contra, lógicamente, de Rusia. ¿Cómo apoyó Inglaterra a Francia? Mandando tropas al frente occidental. ¿Cómo apoyó Serbia a Francia y a Rusia? Mandando tropas a los frentes occidentales y orientales. ¿Ya? Es así como se da el apoyo. Si bien, por ejemplo, Inglaterra estaba un poco alejado del frente, también mandó tropas, lógicamente, porque pertenecía al bando de la Triple Entente. ¿Ya? En 1917, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la crisis de la guerra, de esta paulatina agotamiento por ya estar casi 3 años en guerra, jamás había habido una guerra con tal magnitud, tan larga, ¿ya? Por lo general ellos pensaban que la guerra como mucho iba a durar 1 año, pero se fue alargando debido al poderío armamentista que tenían ambos bandos, ¿ok? Ya con la inclusión de Estados Unidos, la balanza se comienza a cargar a favor de la Triple Entente, ¿ya? Porque van a llegar más hombres, una mayor ofensiva y mejor ofensiva con más armas, por lo tanto va a generarse lo que justamente es este inclinamiento de la balanza hacia la Triple Entente, perdiendo posteriormente, lógicamente, la guerra los miembros de la Triple Alianza, en donde va a destacar ya principalmente quién era el líder de esa alianza, que fueron los alemanes, con las principales pérdidas. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Es así más o menos como se distribuyó una trinchera en la época que estamos estudiando en esta segunda etapa de posicionamiento o trincheras, ¿ya? Con estos parapetos que son lógicamente montículos o alambre de púas que se colocaban ahí justamente para poder evitar que llegasen, no sé, balas o evitar que llegasen los mismos soldados para atacar esa trinchera misma, ¿ok? Muchas veces ya las personas, insisto, era tanto el tiempo que pasaban en la trinchera que dormían ahí, dormían semanas, días, meses, ya en esa trinchera. Imagínense dormir en un lugar donde está constantemente siendo atacado con balas, con granadas, lo cual obviamente eso generó primero que todo, un desgaste de las personas que estaban en la guerra y también generó también un trauma. Imagínense una persona que llegó con la idea de representar a su país o defender a su potencia, ¿ya? No llegó con la idea de que la guerra iba a durar, insisto, 3, 4 años, sino que llegó con la idea de que la guerra iba a estar muy rápida, se iba a decidir claramente el ganador, pero después se encontró con este panorama que se estancó la guerra con estas trincheras y tuvieron mucho tiempo en esa situación, ¿ya? Se dividió principalmente la trinchera en trincheras de fuego, donde fue la línea de ataque de los enemigos, ya de un bando y otro, la trinchera de apoyo, que estaba cubierta por estos armamentos de apoyo, como son las ametralladoras de mayor distancia y también mayor rapidez para poder tirar armas y dar fuego al enemigo. Y la trinchera de reserva, ya donde principalmente existían refugios subterráneos por cualquier situación que pudiese pasar, y también era lugar para poder alimentarse y para poder cargarse con más munición. ¿Ya? En esos 3 grandes trincheras se dividieron lo que son justamente este posicionamiento de los bandos y posicionamiento de los grupos uno contra otro. ¿Ya? Por favor, ya todos conocemos lo que es el análisis de imagen. Así que quiero que me digan elementos propios de la imagen que ven acá, que pueden observar, más allá de lo que sale escrito, ya lo que me interesa es la imagen. Los escucho. Y con esto ya terminaríamos la clase del día de hoy para seguir mañana. Analicemos la imagen en conjunto. Vamos.
Veo militares tirando granadas, disparando, otros están viendo los planos. Perfecto. Esos 3 puntos son importantes. Granadas, o sea que permitía lanzar armamento contra los otros rivales, ya contra las fuerzas enemigas, disparando directamente desde ahí hacia las otras trincheras, y también vemos a gente viendo planos, o sea, también planificando lo que iba a hacer, quizás ampliar la trinchera hacia un lugar estratégico, también viendo la estrategia, ya que pueden generar contra los otros bandos, y además también, insisto, lo que genera esta planificación es justamente ver lo que es mejor para el bando o para el grupo que está, por ejemplo, en esta trinchera, ¿ya? Imagínense, insisto, las condiciones climáticas como batallaron por varios años. Era diferente batallar en verano que en invierno. Imagínense, en invierno estas trincheras se formaban completamente de barro. Debido a las condiciones higiénicas comenzaron a haber ratas dentro de estas trincheras, lo cual era muy incómodo, generó muchas enfermedades. También debido a esta situación se generaron muertes por las enfermedades propias de estas trincheras que se detonaban debido a las condiciones sanitarias que existían en ese sector, ¿ya? Todo ello contribuyó a que el desgaste de la guerra y las muertes aumentaran considerablemente, ¿ya? Ahora, dije, la clase va a llegar hasta acá. Vamos a retomar el día de mañana.